En un escenario del triunfo del candidato del Partido Demócrata Joe Biden, ¿existirán represalias por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y por ende con su canciller Marcelo Ebrard en dado caso? Bueno, esta mamarrachada, pues no tiene otro, ¿no?, absurda, la están propalando pues todos los partidarios de George Soros, a quienes les molestó mucho la visita exitosa que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco del TEMEC, que realmente a mi juicio es la estructura que va a marcar la relación de México con Estados Unidos y Canadá. Incluso abiertamente el presidente López Obrador manejó 3 veces, lo recuerdo bien, la integración, que es una palabra muy fuerte, y manejó un concepto que tiene connotaciones geoeconómicas de Norteamérica. Norteamérica. Acuérdense que aquellos que somos de la UNAM, y Andrés Manuel fue egresado de la UNAM, si ustedes ven bien nuestro símbolo, nosotros tenemos el símbolo de Latinoamérica. Sí, pero en otros periodos. Curiosamente, quien maneja el concepto de Norteamérica son los itamitas. Llama la atención. Entonces, nosotros en la UNAM tenemos el concepto de Latinoamérica y además un concepto, yo diría, proto-iberoamericano, que incluye a la península ibérica, y de Vasconcelos, con su apotegma de que por mi raza hablará el espíritu, la famosa raza cósmica. Bueno, dicho esto, no puede haber algo más absurdo que estar expectorando esa mamarrachada. Y voy a dar datos duros. Porque sea quien fuese el presidente elegido por los estadounidenses, que ahí es donde nos sirve la famosa doctrina Estrada. Nosotros, independientemente de quien gobierne Estados Unidos, estamos obligados a tener óptimas relaciones con ese país. ¿Por qué? Porque ya dependemos mucho de Estados Unidos. No solamente en la cuestión del TEMEC, nos ha ido integrando, para no decir desintegrando a la nación mexicana, desde Salinas de Gortari y su famoso TLC o el NAFTA, que yo le llamé en su momento Tratado de Libre Cocaína, y no me estoy equivocando, debido al libre paso de estupefacientes y de armas. Ahí tiene el caso de Rápido y Furioso, con 2,000 armas de grueso calibre, incluyendo 6 misiles que ya fueron usados, si no me equivoco, un misil para derribar el helicóptero de un exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón. Bueno, dicho esto, sea quien gobierne Estados Unidos, no puede, supongamos que sí, vamos a hacer escenarios. Y conste que yo no estoy diciendo que gana Biden. Hay que tener plan A y plan B, así de fácil. Y nosotros tenemos que adaptarnos a la situación que marca Estados Unidos. Sería un costo enorme si Biden adopta una política como la que quieren aquí toda la fauna de Krause, todos los antimexicanos, que acaban de sacar su cartita, ¿no? Castañeda, que incluso ya el Congreso de Oaxaca lo considera anti-oaxaqueño y persona non grata y antimexicano, etcétera. Toda esa fauna, ¿no?, neoliberal que vienen de los anteriores expresidentes del PRI y del PAN. Están manejando eso, que viene el castigo, porque están leyendo encuestas. Bueno, ¿ustedes creen que el presidente, bueno, si no las lee él, tiene un staff fuera de serie, igual Marcelo Ebrard, no leen las encuestas, nada más las leen los de esta fauna? De veras, a mí me mata de risa. Creen que ellos son los únicos informados del planeta, ¿no? Nosotros las leemos, yo diario las veo. Nada más que yo leo las encuestas agregadas, que son más serias. Eso algún día tocaré el tema al respecto. Entonces, incluso Biden, se los digo, acaba de bajar fuertemente en una encuesta que es muy seria, la de Rasmussen. Bajó 7 puntos. Y yo lo había comentado, en el momento que abra la boca Biden, ya se mete en problemas. Entonces, obviamente Trump está lidiando porque lo ha manejado muy mal
la cuestión de la pandemia y todavía no se recupera la economía como él le apuesta, pero vean la bolsa de valores en Wall Street en donde anda, en récords, etcétera. Entonces, yo que diría primero que nada, y lo voy a abordar por tres consideraciones, porque es absurdo considerar que si gana Joe Biden, en un escenario Joe Biden, va a tomar represalias contra el presidente y contra su canciller. Primer punto. Primero por la demografía. A ver, ¿cómo se va a echar encima Joe Biden a un electorado mexicano que es tan importante en California, que es el que le da el grueso de su votación en la joya electoral que representa 55 votos electorales de California, donde los mexicanos son mayoría y donde votan demócrata? Es decir, no se quieran inventando que Andrés Manuel va a incidir o afectar la votación. Ya lo demostré en mi video de la vez anterior. Bueno, ahí por ahí no va, así para acabar pronto. Bueno, luego, Texas, igual, donde Texas incluso hace trampa a la oficina del censo, y no quieren decir que ya los mexicanos somos mayoría, ¿cómo? Ahí votan republicanos. Supongamos que gane Biden, fíjense, accediendo a estos absurdos propagandas, no llegan ni siquiera a hipótesis, es propaganda barata, sin sustento, todas. Aceptando que gana ahí hasta Joe Biden, ¿cómo te vas a echar encima a la mayoría de mexicanos en Texas? Pues, es de locos. Bueno, ahí ese es el primer punto que yo quisiera hacer, que es el demográfico, pero con un subplanteamiento que pesa mucho. Vean, ya no solamente a nivel del demográfico pesa el voto mexicano, sino ya a nivel de las mismas economías de California y de Texas, que son respectivamente la primera y la segunda economía estatal de Estados Unidos. Estamos hablando que si California fuera país, sería la quinta economía mundial. Por eso hoy tenemos una gran derrama de remesas hacia México, porque pues, les ha ido muy bien todas las joyas geoestratégicas digitales que tiene Estados Unidos en la región de Silicon Valley. Pues es una derrama que guste o disguste, pues sí forma parte de los ingresos que tiene California, que son casi el doble del de México, o triple. Digo, no tengo las cifras de memoria, la última vez que las consulté andaban en 3.2 millones de dólares, 3.2 millones de millones o trillions en anglosajón, es la primera. México andamos en 1.20 más o menos trillions o millones de millones. Y Texas anda en 1.8 millones de millones aproximadamente. A ver, ¿cómo vas a quitar la estructura demográfica donde son mayoría los mexicanos en los dos principales estados que tienen ingresos de Estados Unidos, que más uno vota a favor de los demócratas y otro vota a favor de los republicanos, pero que además se les olvida que el famoso TEMEC que fue a firmar el presidente López Obrador es un proyecto bipartidista. Incluso los demócratas se portaron peor que los republicanos, porque son los que no querían firmar hasta que se le dieran más garantías a los sindicatos que siempre votan a favor del Partido Demócrata y a toda la cuestión laboral que a ellos les benefició. Pues yo no sé de qué están hablando. Esos ya son datos duros, ya no son especulaciones baratas o alucinaciones. Bueno, yo diría ese es el primer punto, el demográfico. Hay que tomar en cuenta toda la estructura del TEMEC. Y luego me voy a los ingresos de México, si nosotros los vemos bien. Al menos que se quieran suicidar en Estados Unidos, eso ya. Acuérdense que ahorita en Estados Unidos andan en una guerra civil subrepticia, que otros llaman guerra de clases o lucha de clases y otros guerra cultural. Vean, si nosotros analizamos bien los ingresos de México, ahora sí que bajo la lupa, tenemos el primer ingreso, lo representa lo que yo le llamo el síndrome del Chapo. Bueno, ¿de cuánto consta? Bueno, les voy a dar dos datos que ellos han dicho
que obviamente saben mucho del tema en su época. Ahora no sé, no los he actualizado, pero no están tan distantes. Genaro García Luna manejó, ya saben, está encarcelado, forma parte del circuito del cártel de Sinaloa, manejó que el narcotráfico en México deja alrededor de 67,000 millones de dólares. Bueno, Loretito, que es su vecino en Miami, que es lavador del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y del paraíso fiscal de Delaware en Estados Unidos, eh, y que es el que le hacía sus montajes narcos a García Luna. El problema de Loretito, además que es muy mentiroso, eh, no verifica los datos, los arroja. Es muy fácil, a Loretito cualquier artículo lo hago pedazos, si es que me dedicara a hacer el examen literario, o sea, eso le llamamos literatura, de lo que escribe. Habla solo, lo deja el director de Excelsior, que es otro amponazo. Imagínense, le pagábamos los ciudadanos 86 guaruras. Bueno, pues ¿de qué tienes miedo? Lo que pasa es de que aquí, Loretito, que es lavador, yo no sé qué espera la Unidad de Inteligencia Financiera, o la PGR, o la FGR, como hoy le llaman, o el SAT, o ya en Estados Unidos la DEA. Yo, no puede ser que una gente tan inmunda pues esté dando clases de moralidad a la nación. Entonces, dicho esto, y otros manejan incluso la cifra de 170,000 millones de dólares, todo lo que es el narcotráfico. Vean, yo he sido muy cuidadoso con estas cifras, pero nada más les voy a dar un dato. Quien llegó al récord de lavado es el famoso banco Wachovia, 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 o dicen Wachovia, no sé, pronúncenlo como quieran, que en un año, lo recuerdo perfecto, son datos de The Guardian, lavó entre 110,000 y 120,000 millones de dólares. Un solo banco. Entonces a mí que no vengan con cuentos el Loretito y el García Luna, que se maneja mucho menos de lo que lavaba un solo banco. ¿Y qué le dejas a los demás? Entonces, ahí tienen ustedes el primer rubro. Luego nos vamos al segundo rubro, que son la cuestión automotriz, que nos fue muy mal en la firma del T-MEC. Que aquí hago un paréntesis. Quien firma el T-MEC no es el sexenio de Andrés Manuel. Lo inician Videgaray con esta cosa, ¿cómo se llama? Ildefonso Guajardo, que son lo peor de entreguistas. Ellos lo firman, y donde incide, porque ya era presidente electo al final, el presidente López Obrador, incorporan a la negociación a mi paisano Jesús Seade, que ustedes saben, hoy es el candidato a ser director o presidente, no sé cómo le llaman ahora, de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y quien, por lo que leí, no se lo he preguntado a Jesús, ni al presidente obviamente, ni se lo he preguntado a Rocío Nagle, que está en la Secretaría de Energía, ahí se manejó que fue para preservar el máximo de garantías para el petróleo mexicano. Vean, aquí no quiero abrir esa llaga, no la quiero abrir, se los digo abiertamente, porque yo ahora sí que tengo otra lectura de la prensa de Estados Unidos, curiosamente, que incluso se maneja, nada más se lo digo en resumen, que México ya está vetado para, en un momento dado, de la duración del T-MEC, de intentar renacionalizar el petróleo. Eso es un dato muy fuerte. Mejor lo dejo ahí, me sigo con... Pero a lo que quiero llegar, el segundo rubro, que son las exportaciones automotrices, andaban toda la producción dejaba 82,000 millones de dólares. Tampoco es así la gran maravilla. Y de exportaciones dejaban 65,000 millones de dólares. Bueno, son datos de hace 2, 3 años, naturalmente eso va a cambiar radicalmente. Y luego el tercer, vean, aquí yo hago un paréntesis y lo escribí para Sputnik. No sé qué está pasando en México, yo creo que nos intoxicaron mucho los de TEC de Monterrey, el ITAM, toda esta fauna neoliberal. Y estamos en una vieja tecnología
la era del Taylorismo y la era de Henry Ford, que es de principios del año 2000. Eso es la cuestión automotriz. Además, y abandonamos totalmente la cuestión tecnológica, donde ahí nos hicieron papilla en el TEMEC, así, papilla, en todos los rubros. Ya no se diga el farmacológico del que nadie quiere hablar. Bueno, yo ya hice mi artículo al respecto, lo escribí en Sputnik y ya no quiero pelearme con medio mundo. Así que lo dejo ahí, pero sí les quiero decir, y la cuestión tecnológica, pues ahí nos hicieron pedazo y ahí lo aceptan los mismos canadienses. ¿Por qué? Porque hay que leer también la prensa canadiense para ver y cotejar todo lo que se manejó, y no toda la prensa vendida, todos esos chayoteros. Ya saben, los tres principales chayoteros de Peña eran López Dóriga, que por cierto no es su apellido, ¿eh? Digo, otro día tocaremos su nombre. La mamá era una vendedora contrabandista de López Portillo. Pues aquí todo se sabe. ¿Creen que no sabemos en España o preguntamos con eso? Todos nos los cuentan, hombre, todo. Entonces, cuidado con ese cuate que tiene, de veras se los digo, agujeros negros en su biografía. El segundo chayotero era Arreola, que ya me pasaron su expediente. Les digo, les soy sincero, no me dan ganas de publicarlo. De veras, apesta tanto que lo único que yo diría, si me preguntan cuál es su biografía de Arreola, que es el segundo chayotero, ¿saben qué pondría? ¿Quién es? ¿Qué hizo? Nada más. ¿Para qué me meto en lo demás? Y en tercer lugar, pues venía Krause, pues era obvio, ¿no? Curiosamente, los tres son de Televisa. Ya saben que esta cosa, este pasquín de SDP Noticias, lo maneja en 50% Televisa. Bueno, ahí no es lo importante. A lo que quiero llegar es de que el tercer rubro de ingresos, porque realmente ya este segundo rubro automotriz, ya nos quedamos en la época de David Ricardo, que era un apostador, y este concepto ya caduco de la ventaja comparativa, realmente. Es muy mercantilista. No están en la nueva economía digitálica, que ese es el siglo XXI, y donde no entramos ahí. Ahí Estados Unidos se lleva la tajada del león. Bueno, el tercer rubro de ingresos, las remesas, ya ven que han subido. Es lo que yo digo, pues cómo no van a subir si tienen a Texas y a California, respectivamente, el segundo y primer Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Pues han subido. Hoy andaban, el último dato que tuve es de 36 mil millones de dólares. Eso es brutal. Luego, vean ya en lo que he tocado, el punto del narcotráfico, la producción automotriz, sus exportaciones y luego las remesas. De los tres somos dependientes de Estados Unidos y del TEMEC. Esa es la estructura TEMEC. El cuarto rubro, que es la agroindustria, que verdaderamente es sorprendente, ya estamos en el top 10 del mundo, no estábamos, y dejan alrededor de 35 mil millones de dólares. Tremendo. Y luego la gran sorpresa, así, tremenda, es el turismo. Vean, yo leí las cifras del turismo actualizadas y tan no lo creí que busqué a mi amigo Miguel Torruco, ustedes saben, es el secretario del Turismo, y me dio las siguientes cifras actualizadas, que eran similares a las que yo había leído, pero como no las como no las creí, pues tengo que corroborar, verificar. Entonces, fíjense, el año pasado recibimos 45 millones de turistas. Casi el 70% proviene de Canadá y de Estados Unidos. Vean, hasta a nivel turístico ya somos dependientes de Estados Unidos y de Canadá. Y luego, lo que deja al año, que es lo que me pasó Miguel, es alrededor de 25 mil millones de dólares. Que obviamente eso va a ir para arriba, porque además México está muy barato con la tasa, con la cotización del peso. Entonces ahí tienen, y alguien me va a preguntar, bueno, ¿y el petróleo? No, el petróleo, ahora que revisé otra vez las cifras, a partir de la firma de la reforma energética, y ese es el tercer punto con el que voy a concluir, que por eso Biden, pues, aunque quiera despedazar a México, aniquilar a Andrés Manuel y a Marcelo, todas esas, creen que la política internacional es un pleito entre el Canelo y el Pacquiao. Así ven. Bueno, es el nivelucho que tenemos. ¿Qué quieren que yo haga?
Si los internacionalistas, entre casi se autodenominan además, salen con esas cosas, pues son propagandas muy baratas. Realmente se los digo. Yo veo que no hay manera, estamos súper inmunes. Pues ¿cómo no vamos a estar inmunizados si nos entregaron los neoliberales, se pasaron entregándonos? Y sobre todo el petróleo. Y vean ahora que me fui de espaldas, que estuve revisando las cifras de Peña Nieto, de Videgaray. Peña Nieto es una pobre cosa. Videgaray, revisé y Pemex tiene pérdidas a partir de que entra. Bueno, desde que el último año de Calderón, pero sobre todo cuando inicia Peña Nieto, Videgaray, quiero decir, tiene una cifra de 105,000 millones de dólares de pérdidas, cuando con Calderón y Fox tuvimos ingresos por más de 500,000 millones de dólares. Vean la diferencia. Pues cómo no, pues entregaste todo. Y además deliberadamente estaban destruyendo a Pemex, de milagro está de pie Pemex, etcétera. Entonces, era lo que yo les quería llegar. Ese es el tercer rubro que yo manejaría. Incluso ustedes lo vieron. Y no es por amor a México y todo lo que se puede exagerar, de que en la reciente negociación de la OPEP, en la que participó México y donde Rocío Nagle tuvo un extraordinario papel, incluso ya la llaman la leona de la OPEP y de Coatzacoalcos. Ustedes vieron que el presidente López Obrador dijo, esto no va más allá de lo que podemos nosotros reducir la exportación. Y ahí fue donde Trump participó y comentó que ellos iban a dar la parte de México, que eran 100,000 barriles al día. Fíjense que hoy Estados Unidos, aunque ya se está cayendo ese liderazgo, es el principal productor de petróleo del mundo, debido a que producen mucho petróleo por la vía del shale gas o del shale oil. Shell se escribe S-H-A-L-E, y que comporta precisamente lo que ya se llama gas lutita o petróleo lutito. Antes le llamaban gas esquisto o petróleo esquisto, y que ahí hay una gran complementariedad con México. Incluso pues nosotros importamos prácticamente todo el gas de Estados Unidos. Eso es un talón de Aquiles muy considerable que tenemos. Aquí cometieron la estupidez de regalar hasta los gasoductos. Creen que un gasoducto o oleoducto no es estratégico. Que vayan a un mes a Ucrania o vayan a ver a Alemania, a Rusia. Y les estoy hablando de dos potencias como Alemania, que es una primera potencia geoeconómica de Europa, y de Rusia, que es la primera superpotencia militar del planeta debido a sus armas hipersónicas. Que a veces les pregunten si un gasoducto o un oleoducto no es estratégico. Y aquí los neoliberales lo regalaron con la mano en la cintura, que fue un gravísimo error. Como todo lo que hicieron en la reforma energética, que ahorita va a salir a la luz pública con la llegada del Itamita. Muchos olvidan que es Itamita Lozoya. Entonces ahí vamos a ver cómo pues maicearon a gran parte del PRD, esa porquería de partiducho, a los narcochuchos, narcogalileos, a un gran sector del PAN. Pues el PRI no podía decir que no, estaban era obligatorio, ¿no? Etcétera. Bueno, esa ya la vivimos, esa parte. Yo incluso le pregunté a alguien muy, muy arriba que si podíamos revertir la reforma energética. Vean, se los digo sinceramente, me contestó, no lo puedo decir, porque empañaría ahorita las investigaciones de Lozoya. En el momento adecuado voy a decir qué fue lo que me contestó esta persona sobre la reforma energética. Entonces ahí tienen, en un diagrama bien hecho, si Biden se quiere suicidar, que tome represalias en México. Y van a ver el costo político, económico. Y concluyo con esta frase. Vean, ya se está manejando que en Estados Unidos, lo dice el embajador de Estados Unidos aquí, yo manejé la cifra de 55 millones. El Anaya, que vive con su familia en Atlanta, no sabía cuántos mexicanos viven ahí. Y yo, pues, por cuentas así, sencillas de aritmética, muy simple, llegué que éramos 55 millones. Y hoy el embajador Landau comenta que somos 60 millones. Ojo. Y ahora los afro, que ya va a entrar en su revuelta, con el Black Lives Matter,
si importan los negros, pues son 40 millones. Y están pidiendo reparaciones por cada afro, están pidiendo 161 millones. Es una fortuna. Ya, obviamente no va a negar a eso, pero ya están pidiendo eso. Bueno, imagínense un escenario, y ahora sí con eso concluyo, de un Mexican Lives Matter. Y con reparaciones, pues ya si nuestros hermanos afro están pidiendo esto, ¿cuánto vamos a pedir los mexicanos en reparaciones? Que se llevaron la mitad del territorio en la guerra de Estados Unidos contra México. Así que no jueguen con el fuego, sean más serios, pónganse a estudiar, dejen de estar haciendo propaganda barata. Y ya cuando uno se pone a ver la realidad, y esto lo saben tanto Andrés Manuel como Marcelo Ebrard, pues yo ya lo dije la vez anterior, ellos mismos eran prodemócratas. Andrés estuvo haciéndole campaña en California a Obama, Marcelo también estuvo haciéndole campaña a Hillary, etcétera. Pues ya eso ya pasó, son juegos electorales, ya los estados son otra cosa. Y hoy la relación de México con Estados Unidos, independientemente de quién gobierna, ya están, yo diría, ya están demasiado comprometidas, casi fusionadas. Vean todos los rubros que vimos de los ingresos de México, son muy dependientes de este concepto de Norteamérica. A mí me hubiera gustado más el concepto integral de Norteamérica, con todo y mexicanos y sin muros. Bueno, no se pudo dar. Vean, otros que empiezan también a rebuznar con lo del muro. Se olvidan quien inicia la construcción del muro es Clinton. Y luego la sigue Baby Bush con otros 1000 y pico de kilómetros. Ya están construidos casi la tercera parte. Y lo que está haciendo realmente Trump es querer construir la parte del muro en la parte de Texas, porque tienen miedo que ya Texas se californice, así de plano. Ya va a ser, debido pues obviamente a la presencia de mexicanos. Entonces yo concluiría que la respuesta, si Biden, bueno, en un escenario, falta que gane, y que no hable, pues si sigue hablando, créame que no va a ganar. Digo, él debe ya pertenecer a la secta de los monjes trapenses, ya saben que hacen voto de silencio, y con eso le va a ir muy bien. Ahora, si realmente en un escenario de Trump se atreve, fíjense, comete la locura, que no la va a hacer, porque son cosas de Estado, ya no son cuestiones electorales, comete la locura de pegarle a Andrés Manuel y a Marcelo Ebrard, pues imagínense ustedes la reacción de los mexicanos en Texas y en California. Les paralizan su economía. Así de fácil. No estoy dando ideas. Y si ya queremos ir más lejos, si alguien conocía cómo se manejan los demócratas, yo lo hablé con él cuando invitó a cenar el presidente, el comandante que le encantaba que le dijera Fidel Castro, pues es abrir a los Marielitos. Ah, sí, y ahí te abro a Centroamérica, a ver quién detiene a los flujos migrantes. Y luego también los mexicanos, en ese caso. No, son vaciladas, realmente se los digo. Desgraciadamente no estamos en un plan serio. Vean, yo no soy partidario, se los digo abiertamente, no fui partidario del NAFTA, lo critiqué en su momento, y tampoco lo soy del TEMEC, pero soy realista. Claro, yo tengo mi ideal, siempre lo he tenido. Pero esa es la realpolitik y la geopolítica. Estamos en una jaula geopolítica, siempre lo he dicho, y el presidente Andrés Manuel y Marcelo Ebrard no tienen mucho margen de maniobra. Es decir, el país se entregó demasiado con los neoliberales y hoy, pues, imagínense, lo poco que medio saquemos es ganancia. Entonces yo concluiría, no jueguen con el fuego, y se lo digo tanto al demócrata como al republicano. Si no pueden con un Black Lives Matter, ¿qué van a hacer con un Mexican Lives Matter? Hasta la próxima.